Egun on guztioi, buenos días a todos y todas. Damos comienzo a la Comisión de Asuntos Generales y Pleno. El primer punto del orden del día es invitación a los y las concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? Segundo punto del orden del día, aprobación de acta de fecha 14 de octubre de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Aprobado por unanimidad. Y el tercer y único punto del orden del día y último punto, propuesta de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025. ¿Paul? Egun on. Lo que traemos es una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para incorporar dos subvenciones a dos centros escolares que, como en la información anexada a este punto se detalla, lo que pretenden es que los alumnos y las alumnas de estos dos centros puedan beneficiarse o puedan llevar adelante las actividades que este AMPA, esta Asociación de Madres y Padres de ambos centros escolares, quiere llevar adelante durante este curso 2025-2026. Nahore Domínguez, la directora del área de educación, si es necesario, dará todos los detalles sobre esta cuestión. Y yo simplemente querría destacar que para que esto haya sido una propuesta de punto es un acuerdo al que hemos llegado todos los partidos políticos, porque hemos considerado que en este caso lo más importante es que los alumnos y las alumnas de estos centros, además de centros educativos, centros públicos, esos alumnos y esas alumnas, repito, puedan participar en las actividades previstas para este curso escolar. Buenos días. Bueno, tal y como ha adelantado Hall, las AMPAs de los colegios de Ongaray Escola y San Lorenzo se ponen en contacto con el ayuntamiento pues para trasladarnos que necesitan ayuda municipal, porque debido a la situación económica que tienen las propias AMPAs actualmente y al alto porcentaje de familias vulnerables que están en ambos colegios, pues ellos este año no pueden desarrollar completamente el programa de actividades que tenían previsto, sin que ello adelanten, pues bueno, que puede suponer un coste adicional a las familias, sabiendo de antemano además que parte de estas familias pues no van a tener dificultades para hacer frente a este gasto, y que de seguir adelante con toda la programación que tenían prevista, pues parte de estos niños y niñas pues no podrían participar en estas actividades. Entonces, valorando los proyectos que las asociaciones pretenden desarrollar, podemos destacar pues, bueno, el carácter educativo y social de ambas propuestas, y que estas propuestas comparten principalmente pues, tres objetivos básicos o fundamentales, ¿no? Que serían pues, facilitar la integración de las familias en la vida escolar, en esas comunidades escolares, apoyar el desarrollo educativo integral de los alumnos mediante la organización de las diferentes actividades que integran estos programas, y fomentar un conocimiento y la valoración de la cultura y el entorno local también pues, a través de diferentes actividades. Atendiendo al valor de estos objetivos y buscando pues, como administración pública promover esa igualdad de oportunidades de acceso entre las distintas familias más vulnerables, pues se propone en esta comisión a ayudar a ambas AMPAs en el desarrollo completo de este programa, realizando una modificación en el Plan Estratégico de Subvenciones de 2025. Esta modificación implicaría abrir dos nuevas líneas de subvención que afectarían al anexo 1 y en concreto a su apartado 8.6. Y estas dos nuevas líneas, tal y como se reflejan en los informes que forman parte de este expediente, tendrían una de ellas como beneficiario al AMPA del Colegio San Lorenzo, con un importe de 3.000 euros, y una segunda línea tendría como beneficiario al AMPA de Ongaray Escola, con una subvención de 2.750 euros. Ambos importes se van a reflejar o se reflejarían en el programa de educación 327.00, en las partidas 481.18 y 481.19 respectivamente. Entonces, la información completa está en los expedientes, y si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, pues encantada de poder contestaros. Eskerrik asko, Nahore. Javier, ¿alguna cuestión? Julen, Paul.
Paul, bye. No, nosotros no tenemos nada en contra del punto este, estamos totalmente de acuerdo, pero quería aprovechar ahora la comisión está para hacer una pregunta. Hemos estado mirando las ayudas que los distintos colectivos, los distintos, pues desde cultura, deportes, euskera, reciben la ciudadanía de Ermua. Y nos hemos dado cuenta que lo que es la escuela de pintura, creemos que la ayuda o las ayudas que tienen las familias para que sus hijos acudan a la escuela de pintura, pues creo que era de un 10% únicamente de la matrícula. No sé si no ha habido solicitudes por parte de las familias de que, no sé, de que la gente no ha podido acudir a esa escuela de pintura. O no sé, me extraña que no haya ayudas más específicas como pueden ser las de deporte, ¿no? Que vayan en función del salario mínimo interprofesional y tal. Entonces, no sé si en la escuela de pintura no se ha solicitado ese tipo de ayudas o no se desconoce o no sé, porque quizás lo mismo que en deportes podríamos aplicarlo a la escuela de pintura. Eskerrik asko. Hasta la fecha la verdad es que no nos ha surgido esa situación, no nos ha llegado información y ninguna familia se ha interesado en esta cuestión. Tampoco nos ha llegado información de que algún niño o algún ciudadano de Ermua se haya quedado fuera y que la razón sea de no participar es el importe de la escuela de pintura. Hasta el momento no nos ha pasado. Eso es, no se ha dado la casuística. De todas formas, ya lo valoraremos, porque es verdad que no entraba dentro de lo que era el punto del orden del día. Pero eso es. ¿Alguna cuestión más? Javier, Julen, Paul, no. Bueno, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025? Se aprueba por unanimidad. Se da por finalizada la sesión. Eskerrik asko.